Hola, muy buenas noches a todos los que están conectados a esta hora. Hicimos un poco tarde la reunión del día de hoy. Gracias por habernos esperado, gracias por su paciencia. Bienvenidos a esta última clase, a esta última reunión del curso Judas, falsos maestros entre nosotros. Saludos a todos los que están conectados a esta hora por las páginas de RTM Academy, Revolution Time Ministries, Corandeo, Netsus Stereo, también a quienes están conectados en Parenting. Y pues nada, bienvenidos a esta última reunión del curso de Judas Falsos Maestros entre nosotros. Si quieres ingresar a Zoom y estar ahí en vivo con nosotros, te invitamos a que vayas al enlace de la descripción www.rtmacademy.org/inscripciones, te registras, de ahí vas a ir al grupo privado en Telegram y verás el enlace, la invitación para que vayas a Zoom. Entonces, por allí nos vemos, allí te esperamos. ¿De acuerdo? Gracias nuevamente por unirse con nosotros y le doy la bienvenida a nuestro querido hermano Simón Villalobos. Mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Bienvenido Joaquín? nuevamente. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu día? Tranquilo, tranquilo, con alergias, pero bien. Ahí estamos. Sí, sí. Yo sé. Bueno, gracias mi hermano por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a orar y vamos a entregarle este momento al Señor y que sea el Señor hablándonos en este día. Amado Padre Celestial, gracias Señor, te alabamos solamente a ti, toda la gloria y toda la honra a ti, bendito Padre Celestial. Gracias por crear este momento para podernos conectar, para poder aprender cada vez más a través de tu palabra, para ser edificados, bendito Señor, mediante tu Santo Espíritu y a la luz de tu palabra. Guíanos, te lo rogamos. Perdónanos nuestras ofensas y permítenos presentarnos ante ti como sacrificios vivos, santos y agradables a tu presencia. Sé tú usándonos como herramientas en este día. Sé tú creando mentes y corazones dispuestos a recibir la enseñanza, Señor, que hoy tienes para nosotros a través de nuestro hermano Simón Villalobos. Hoy te pido, bendito Padre, por cada uno de los que están aquí conectados, los que verán la reunión por diferido también, para que seas tú también aclarando cualquier duda o inquietud, bendito Dios. En nombre de tu Hijo amado Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a este curso y bueno, Simón, son todos tuyos nuevamente. Gracias, gracias, mi hermano. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a esta última lección de esta serie Judas, falsos maestros entre nosotros. Como se habrán dado cuenta, habíamos anunciado en el grupo de Telegram que en esta noche, más bien la semana pasada, ya habíamos acabado con los 25 versículos de Judas y esta noche la estaba reservando para enfocarnos en un versículo en particular. Pero antes de entrar ahí, solo una vez más, haciendo una última recapitulación de todo lo que vimos de Judas, básicamente Judas es una carta ah, que necesitamos hoy en día porque nos demanda a que contendamos ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que se han metido dentro de la iglesia encubiertamente, están entre nosotros, hablan como nosotros, están destruyendo la iglesia desde adentro y entonces debemos de estar listos para reconocer esos falsos mensajes, esas falsas enseñanzas y poder erradicarlos o sacarlos de la iglesia. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero si no son de nosotros, hay que sacarlos, a menos que se arrepientan. Entonces, para entrar a lo que vamos a estar estudiando en esta noche, quiero leer simplemente los versos 3 y 4 de Judas. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Como dije, nos vamos a estar enfocando en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Este versículo se usa mucho dentro de los círculos de apologistas precisamente para hacer eso, para hacer apologética. De hecho, la palabra que vamos a ver aquí para
para apologética es la que se usa en este versículo en particular. Este versículo dice de la siguiente manera: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usualmente cuando se cita ese pasaje, se cita nada más estando siempre preparados para presentar defensa ante todos los que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero muchas veces se nos olvida la primera parte, que es santificar al Señor, a Cristo, como Señor, y la última de hacerlo con mansedumbre y reverencia. Mi propósito en esta noche es examinar este verso, examinar más o menos de qué trata el capítulo, para llegar a estas últimas dos palabras, mansedumbre y reverencia. Si por una parte Judas nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe, eso quiere decir que debemos de tener celo por la palabra, debemos de ser celosos, cuidadosos de que lo que se predique sea verdadero, genuino de Dios y que no sea una falsa versión. También nos dice al final de su carta que debemos salvar a unos del infierno o del fuego, tener misericordia con temor, aborreciendo la contaminada por la carne, tengan misericordia de los que dudan. Entonces necesitamos poner estas dos cosas juntas. Una, que debemos de ser celosos al contender por la fe, pero por otra parte tenemos que tener precaución de cómo lo hacemos. Muchas veces la gente no nos escucha, no porque lo que digamos esté mal, sino por cómo lo decimos. Entonces esa creo es la palabra clave. Bueno, para los que ya saben, aquí la palabra defensa, apología, significa una respuesta, una defensa o aclarar lo que uno dice. De aquí se nos llega la palabra apologética, de apología, y esa la vemos en varios lugares de la Biblia usada de esta manera. Siempre se usa como en este tipo de defensa. Y aquí les voy a dar algunos pasajes. Por ejemplo, en Hechos 22:1, dice: hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante ustedes. Este es Pablo cuando está ahí detenido y va a presentar su defensa cuando todos lo están acusando. Más adelante en Hechos 25 dice también: y yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes que el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Esta palabra defenderse también se deriva de la palabra apología. 1 Corintios vemos lo mismo: mi defensa contra los que examinan es esta: ¿acaso tenemos o no tenemos derecho a comer y beber? 2 Corintios vemos la palabra también: he aquí es lo mismo que según Dios fuiste contristados. ¿Cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor? Entonces, en estos diferentes versículos vemos que la palabra defensa tiene que ver, al menos en el contexto aquí, cuando alguien está siendo acusado de algo y uno va a presentar esa defensa para aclarar las acusaciones. El libro de Proverbios nos dice: el que presenta o el que hace las primeras acusaciones parece inocente hasta que viene el otro y lo refuta. Al menos la versión en inglés así dice, ¿no? El primero en presentar en su caso parece inocente hasta que viene el otro y lo examina. En inglés sería cross-examine. Entonces, la defensa que nos habla aquí Pedro es esta, de que cuando alguien venga a pedirnos razones de por qué creemos lo que creemos, nosotros debemos de estar listos para proveerle eso que él pide. En Filipenses Pablo dice lo mismo. En Timoteo dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. ¿Cómo vemos estas defensas de Pablo? Están claras, tienen que ver con, él está presentando hechos que refutan las acusaciones, pero un ejemplo que me quiero enfocar en esta noche, que creo que es bueno y digno de examinar, es la defensa de Esteban. Esteban se nos presenta en el libro de Hechos, que tiene ahí su Biblia, que espero que ahí la tenga. Al final del capítulo 6, o más bien el capítulo 6 habla de la elección de los diáconos, posiblemente los primeros diáconos de la iglesia, y se menciona que al escogerlo tenían que tener ciertas cualidades o ciertas virtudes o ciertas calificaciones, ¿verdad? O requisitos para ir a atender a las mesas y a las viudas y todo esto, mientras los apóstoles se dedicaban a la oración. Ahora, note algo: aunque ellos iban a servir en este cargo, los requisitos están bastante altos. Entonces, en el verso 7,
o más bien en el capítulo 7, Esteban presenta una defensa. ¿Por qué? Porque él cuando estaba sirviendo a las mesas, posiblemente llegaron otros ahí, fariseos, quizá otras personas importantes que conocían la ley, que conocían las escrituras hebreas, y empezaron a hablar con Esteban, y Esteban obviamente sabía bastante, estaba más que calificado para confrontarlos. Tienen esta discusión, a Esteban se ve que les va ganando en la conversación, estos se enojan y luego lo quieren matar. Pero Esteban aquí presenta su apología o presenta su defensa, y es todo el capítulo 7 donde él básicamente va explicando cómo Jesús está en la historia, cómo Dios va usando la historia. Al final, él trata de llevarlos a Cristo. Entonces, dentro del sermón de Esteban o la defensa de Esteban, veamos algunas cosas. Se dice que Esteban habló acerca de Abraham y el pacto. Habla de los patriarcas y Egipto, Moisés en el desierto, habla de Josué, habla de David, de Salomón y el templo, habla también de la rebelión del pueblo judío contra Dios. Ahora, yo no sé usted si usted pueda proveer una defensa detallada como la que Esteban da en el capítulo 7 de Hechos, que se va hasta Abraham y va dirigiendo a las personas por todo esta historia y llega a la conclusión de que este pueblo está en rebelión. Estos versículos del 51 al 53 dice: ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos los mataron, o ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, o sea, de Jesús, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Esteban lleva a las personas por toda esta historia. Al final les dice, en realidad aquí los únicos culpables son ustedes. ¿Por qué? Porque resisten al Espíritu Santo, recibieron la ley y no la siguen. Son los primeros que están ahí juzgando, pero ustedes son los culpables. Entonces, Esteban, vamos a ver todo lo que tiene que ver con Esteban. Esteban, su nombre significa corona, Estefanos. La razón por la que lo puse aquí es porque Esteban, presentando su defensa, le costó la vida. Y la razón por la que resalto el nombre de Esteban es que en Apocalipsis leemos que el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida. Esteban significa corona, y en ese sentido, si lo quiere poner poético o profético, Esteban recibió su corona. Número 2, fue elegido para servir a las viudas, posiblemente uno de los primeros diáconos. Pero en los requisitos que tenían, se dice aquí que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y el punto que quiero resaltar, no importa lo que hagas, para Dios necesitas su Espíritu Santo, necesitas estar preparado, no solo para ser apto para hacer lo que vayas a hacer, pero debes estar listo para presentar una defensa de lo que haces. A mí me ha tocado limpiar baños en la iglesia. De hecho, mi esposa trabajó en un tiempo ahí en el mantenimiento, limpiando, sacudiendo, yo le iba a ayudar, y ahí estamos atrás de las tazas de los baños, tallándole y todo eso. Y los domingos yo daba clase. Entonces, no importa lo que hagas, no hay nada de malo en hacer eso. Lo importante es que debes de ser lleno del Espíritu Santo y debes de estar listo para presentar defensa. Esteban conocía las Escrituras tan profundo que vemos esta lucha de los maestros de la ley contra él, al punto que ellos se desesperan y lo empiezan a acusar de cosas que él nunca dijo. Tenía cualidades impresionantes y autoridad similar a los apóstoles. Simón, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, dicen en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El que estaba ayudando a las viudas, el que estaba sirviendo las mesas, estaba haciendo grandes prodigios y señales. En otras palabras, estaba haciendo milagros. Era tanta su pasión, era tanto, podríamos decir, justicia que había en él, tanto celo por Dios, estaba haciendo todo tan bien que dice que las personas miraban como que tenía un rostro como de ángel. Obviamente esto lo podemos tomar como que
Esteban no estaba enojado, Esteban no estaba fastidiado, Esteban estaba realmente haciendo lo que debía de hacer, presentando el evangelio, presentando el único camino que era Cristo, a pesar de que las personas lo odiaban y lo querían matar. No solo eso, dice que era valiente y compasivo ante la persecución. Incluso cuando ya estaba listo para ser apedreado, él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La única otra persona que se registra en la Biblia que hizo esto, así cuando lo estaban matando, era el Señor Jesús. El nivel de madurez que tenía Esteban para aguantar la persecución, el oprobio, las amenazas, los golpes, y aún así decir, Señor, por favor, no les tomes en cuenta eso. ¿Y qué dice? Y habiendo dicho eso, durmió. Presentar la fe o defender la fe es mucho más que dar argumentos, es mucho más que saberse todas estas que le llaman, ya se fue la palabra. A ver, ayúdame, Mauricio. Argumentos, como el argumento teleológico, el argumento Kalam, sí, o sea, todo es más que eso, es más que citar filósofos, es más que todo eso, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede aprenderse eso y recitarlo y ya. Esteban sabía todo esto, pero él tenía amor y compasión por estas personas. Él estaba declarando las palabras del Señor Jesús, estaba declarando el Evangelio con tal de que por lo menos alguno se arrepintiera. A él no le importó perder su vida, él no se cayó por miedo a que lo vayan a matar, él continuó hasta el fin. Cuando Pedro dice, cuando presenta en defensa, incluye todo eso, la posibilidad de perder tu vida. ¿Por qué? Porque estás amando a la persona para decirle la verdad. Primera de Pedro 3 no se trata necesariamente de defender la fe. De hecho, la carta a Pedro o la carta de Pedro está escrita a personas que están esparcidos por toda la región en la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y las personas estaban en un momento de persecución. Y aquí Pedro, desde el capítulo 1, empieza a hablar acerca de la esperanza del cristiano, les empieza a exhortar a que sean santos, los manda a que haya ese amor entre ellos, a que crezcan espiritualmente, a que se conduzcan de manera santa en medio del mundo, a que sean un ejemplo entre las personas que lo están viendo. Cuando llegamos al capítulo 3, empieza a hablar de los deberes conyugales entre el hombre y la mujer, pero también cuando está avanzando más, dice lo siguiente en el capítulo 3, verso 13. ¿Y quién nos puede hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Pero está diciendo, vivan de tal manera que no tengan nada que decirles. Pero en el raro caso, que no era tan raro, dice, pero aún así, si están siguiendo la verdad, si están viviendo justamente, santamente, representando a Cristo, si llegan a sufrir por la justicia que dijo, dichosos son, bienaventurados son, bendecidos son, felices son. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que deben de hacer. Y de allí es donde viene la siguiente frase, sino santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Santificar a Cristo como Señor quiere decir que Cristo debe tener primacía en nuestras vidas. Debe tener el primer lugar. Cuando hay luchas, cuando hay problemas, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estemos enfermos, cuando tengamos salud, pero sobre todo cuando defendamos nuestra fe. Cuando defendemos nuestra fe, Cristo debe de ser santificado como Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser apartado como nuestro Señor, como el Mesías. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos y pensamos tiene y debe de glorificar a Cristo. Debe santificarlo. Si no es así, entonces necesitamos detenernos y evaluar por qué hacemos las cosas. Por ejemplo, en internet hay un personaje católico que siempre está atacando a los protestantes, a los cristianos. Y
cuando yo le comento, él siempre responde de manera déspota. Esta semana simplemente puso una acusación, nada que ver, una típico hombre de paja, hablando de cristianos o de los protestantes, cosas que ni siquiera creemos. Y yo simplemente le puse, bueno, creo que no estaría mal unas clasecitas de exégesis y de hermenéutica. Y él me responde, sí, también lo que te hace falta es un pedacito de cerebro, ¿no? O sea, enseguida fue el ataque a mi persona y no con un argumento o algo similar. Ah, el punto es, si yo estoy en la posición de él, yo debo de pensar lo que tengo que decir para que Cristo sea glorificado, para que Él sea santificado. Si se trata de atacar a la persona, si se trata de hacerlo sentir mal, de humillarlo, entonces ya perdí el punto, ya perdimos la guía de lo que se trata, santificar a Cristo en nuestra defensa de la fe. ¿Cómo es santificar a Cristo? Es darle su lugar, ponerlo lo más alto como lo más máximo. Si hacemos las cosas para que seamos reconocidos al defender nuestra fe, ya Cristo no está siendo santificado. Si yo argumento, si yo me peleo en Facebook, en estos debates, ¿verdad? Pero con el único motivo de ganarle y de quedar bien y de que todos vean de que yo sé más, entonces ya se perdió el punto. Ya Cristo no está siendo santificado y ya no estamos siguiendo lo que nos dice aquí este pasaje. Si Cristo es nuestro Señor, entonces somos de Él, ya no vivimos nosotros, sino Él, hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos por Él y para Él. Por eso Él debe y tiene que siempre ser santificado. Tomado aquí de lo que menciona J. Warner Wallace, todo apologista, es decir, cualquier persona que ha nacido de nuevo, si tú eres nacido de nuevo, tú eres apologista, porque aquí lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:15 va para todos los cristianos. Entonces, todo apologista debe recordar que si nos enojamos en un intercambio de argumento con alguien que no cree, nosotros perdemos. Si el oponente se enoja, nosotros perdemos. El enfoque es ganar a la persona, no ganar el argumento. El cristiano debe tener cuidado de sus palabras para que la otra persona pueda estar receptiva a lo que tenemos que decirle. Si no logramos eso, entonces ya perdimos nosotros. Entonces, santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza. Cuando hablamos aquí de esperanza, la palabra griega elpis o el pis está hablando de confianza, es otra forma de decir fe, o puede ser esperanza. Un ejemplo que me gusta usar mucho es el ejemplo de la mujer que tenía un espíritu, la que adivinaba en Hechos 16. Creo que ya he mencionado este ejemplo. Pablo está caminando, llega esta mujer y dice, oh, que el Dios de Pablo es el único, el verdadero. Pablo se fastidia con el demonio, lo saca, la mujer queda libre, pero los amos de esta esclava se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque esta mujer o más bien este demonio está usando a la mujer para predecir cosas, para adivinar. Entonces los amos, si la semana pasada ganaron, por ejemplo, $1,000 usando a este demonio con la muchacha, y la semana anterior ganaron otros 1,000, y la anterior otros 1,000, entonces ellos esperan que la siguiente semana ganen 1,000. ¿Por qué? Porque viendo hacia atrás ha sido consistente. Pero viene Pablo, saca este demonio, y la Biblia nos dice que se enojaron porque la esperanza de ellos había básicamente ido. Hechos 16:19 dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, arrestaron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Qué pasó? Ellos vieron cómo ese dinero se esfumó. Todavía no lo tenían, pero viendo hacia atrás a la evidencia de cómo había sido consistente, ellos ya lo consideraban como un hecho. La fe del cristiano, la que nos dice aquí esta razón de la esperanza, es todo lo que creemos, nuestra fe en Cristo, de que un día va a volver en la resurrección de los muertos, que Él va a establecer su reino en la tierra, que es una fe con evidencia. ¿Cómo con evidencia? Desde el Antiguo Testamento el Señor se ha ido revelando progresivamente, ha ido mostrando, cuando leemos desde el Antiguo Testamento vemos todo este
progresión, cómo el Señor va avanzando en su plan hasta que llega a Cristo. Bueno, entonces podemos ver que por medio de la resurrección de Cristo, Él confirma todo lo que Él dijo que era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y cuando Cristo hablaba acerca de la palabra de Dios, cuando la consideraba como genuina, como verdadera, entonces solo porque resucitó podemos tener la confianza de que todo lo demás es cierto. Si Cristo resucitó, podemos confiar de que de alguna manera Jonás estuvo dentro de ese pez grande. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días, así el hombre deberá estar en la tierra. Todo lo que quería Cristo acerca del Antiguo Testamento, solo porque resucitó, confirma que es verdad. Entonces tenemos toda esa evidencia para decir, bueno, aunque yo no sé qué va a pasar mañana, viendo hacia atrás todo lo que ha ocurrido, puedo confiar, incluso en mi vida. Paso una prueba, el Señor me ayuda y tengo ya ese peldaño. Viene una prueba más grande, una dificultad, y el Señor Jesús siempre está ahí cuidándome y ayudándome a sobrellevar esto, aunque me enferme, aunque me dañe, pero yo sigo y sigo y sigo. Entonces, cada vez cuando viene una prueba más grande, nosotros vemos a las evidencias al pasado y decimos, bueno, si el Señor me ayudó en esta, que fue más grande que la otra, bueno, quiere decir que me va a seguir ayudando. Entonces, nuestra fe está basada no solamente en hechos históricos, no solamente en evidencias a favor de la Biblia, no solamente en argumentos filosóficos. Tenemos bastantes cosas para estar tranquilos y decir lo que creemos es verdad y tiene que ser defendido. Eso es lo que se nos manda a defender, la esperanza que tenemos de estar con Él un día cara a cara. Entonces, lo que defendemos es nuestra esperanza en Cristo basado en hechos históricos pasados, en la consistencia de Dios al cumplir sus promesas y la evidencia de que si Dios ha sido así en el pasado, entonces también va a ser en el futuro, ya que Él no cambia. Ok, eso fue la introducción. Ahora sí quiero llegar a lo que, lo quería decir. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Este pero está diciendo, sí, defienden la fe, santifiquen a Cristo, todo esto, argumentos, amen a las personas, sean pacientes, dice, pero la clave está en hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahí, bueno, con permiso, déjame le doy un sorbo al café. Hay hay unos caballos salvajes aquí en Estados Unidos que se le conocen como Mustangs. Estos andan, no sé si se dice en manada, no sé si está bien en montones, diríamos en México, andan en grupos, en escuelas, no, esos son los peces, ¿verdad? Los caballos andan juntos, andan salvajes. Se dice que son descendientes de los primeros que trajeron, ¿verdad? Del antiguo continente. Algunos se escaparon y luego se quedaron allá solos, se reproducieron y ahorita están ahí. Son salvajes, es decir, que no se pueden montar. De hecho, en los 1800 las personas los atrapaban, los domaban y luego los vendían para jalar las carrozas y todo eso. Lo interesante de los Mustangs es de que si los comparas con un caballo de carrera, el Mustang siendo salvaje, acostumbrado a estar afuera, a correr cuando hay peligro, es posible que sea más rápido que un caballo de carreras. Pero si usted agarra a un Mustang y un caballo de carreras y los pone a competir, haz de cuenta, lo trae del monte y lo pone a competir con un caballo entrenado, bueno, potencialmente el Mustang puede ganar, pero no va a ganar. ¿Por qué? Porque no está entrenado para hacer lo que hace. Posiblemente se vaya de lado, o sea, esa fuerza no va a ser aprovechada en algo, sino que se va a ir para donde sea. ¿Y por qué menciono los caballos? Quiero mostrarles aquí este video que me pareció bien interesante. Espero que se escuche. Déjame, me salgo y lo comparto otra vez con el video.
Ahí está. Entonces, el video está en inglés, pero no se preocupe. Well, this horse is wild as can be. So, see how this goes. Bueno, ahí vamos a saltarnos esto. She's wild as can be. Bueno, aquí vamos a quitar el comentario. Este caballo fue capturado. Es un Mustang, es un caballo joven, sano, fuerte, pero ese no está acostumbrado a los hombres, no está acostumbrado a estar encerrado, por eso está así nervioso. Este papá y su hijo lo que van a proceder a hacer es que lo van a atrapar con la soga. Si no se le llama así soga, perdónenme, no soy de rancho, no me sé la terminología. Yo le digo soga o lazo, pero lazo, quizá. Entonces, como verán, al ponerle el lazo, como él no está acostumbrado, él va a querer salirse de ahí, él quiere escaparse de esta soga. ¿Qué hace el hombre? Bueno, usa ese poste para que el caballo no lo lastime, pero el caballo tiene toda esa potencia, todo ese ímpetu de soltarse, de querer ser libre, porque no sabe qué está pasando. La persona esta en este momento lo deja ir y le está dando un momento, y así continúa esto por algunos ratos. Más adelante, aquí por ejemplo vemos que el caballo ya más o menos agarró confianza, se vino a meter acá a la esquina, por fin le ponen esto que lleva en la cara, pero todavía no es amansado el caballo. El caballo todavía tiene varias horas, varios días. Lo vuelven a llevar al poste, y aquí lo vemos que el caballo está jalando el lazo, mientras que el hombre está agarrado fuerte. Cada quien está jalando para un lado porque el caballo no sabe qué hacer. No ha entendido que no le va a pasar nada. No ha entendido que tiene que confiar en el hombre que lo está guiando. Cuando el caballo jala, el hombre aprovecha para jalar también y que la soga quede más corta y el caballo tiene menos espacio. Cuando el caballo comprende, ok, me tengo que calmar, el hombre entonces le da más soga para que el caballo pueda moverse. Aquí ya lo vemos, pasaron ya unos 2 o 3 días, el caballo ya por fin entendió que tiene que dejar de jalar, ahora se le pone la silla para montar y está completamente relajado, sabe que no le va a pasar nada. La persona lo puede acariciar, ahí como vemos lo tiene agarrado con una sola mano. Si esto hubiera pasado el primer día, el caballo puede matar a esta persona, pero el caballo entendió a que tiene que acostumbrarse a la mano del que lo está llevando. Y este ejemplo lo estoy usando por la siguiente razón. Cuando dice Pedro que debemos de ser mansos o que debemos defender la fe con mansedumbre, está usando una palabra que es quizá muy rara. Y la razón la que estoy usando aquí es que no estoy usando el griego, no estoy usando hebreo. ¿Por qué? Porque mansedumbre en hebreo significa alguien humilde o pobre. En el griego significa alguien que es humilde o suave o delicado. Bueno, o sea, defendiendo la fe siendo delicados y suaves. No, esa no es la intención del autor. El autor tiene algo más en mente. Y esta traducción del latín me gustó mucho. Mansedumbre en latín, mansueto, significa acostumbrado a la mano. Manu, mano, asuetos, acostumbrado a. ¿Qué quiero decir con esto? El caballo, ahora que está acostumbrado a la mano del que lo está llevando, ahora puede enfocar toda esa fuerza, todo ese ímpetu y enfocarlo en algo en particular. En este caso, llevar a la persona hacia donde ésta sea dirigida. Cuando Pedro nos dice que seamos mansos, él tiene algo en mente. Ustedes pueden que tengan el derecho, la autoridad, el privilegio de hacer algo, pero por beneficio de la otra persona, tú no lo vas a hacer. ¿Qué quiero decir con eso? 2 ejemplos. Segunda de Samuel 16. En Segunda de Samuel 16 tenemos a David. David ya era rey, pero el texto nos dice en Segunda de Samuel que cuando iba entrando
a una ciudad en el 2 de Samuel 16, versos 5 al 7, dice, al llegar el rey David a Bahurim, aquí salió un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía, fuera, fuera, hombre sanguinario, indigno. Entonces el David, ¿no? Ya que confianza. El rey David llega y él tiene el derecho, la autoridad de ser rey porque él fue elegido por Dios, fue ungido. Y llega este hombre, Simei, y dice, este hombre es un sanguinario e indigno. Lo empieza a insultar al rey. O sea, insultar al rey te va a costar la vida. Y luego dice en el siguiente verso, entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo a David, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos dicho, pase compañero, ¿verdad? ¡Viva la revolución! Esa sería una respuesta natural, con todo el derecho. ¿Por qué? Porque este hombre se está pasando de la raya, está insultando a la realeza, está fuera de lugar. Pero vieran la reacción de David. En 2 de Samuel 16, dice lo siguiente. ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y dijo David a Abisaí y a todos los siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, ¿cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. David tenía el derecho, es decir, era el derecho de pagarle igual. Ah, me insultas, bueno, yo soy el rey, te voy a matar. Tenía la autoridad porque era el rey y la capacidad. ¿Cómo? Abisaí estaba listo para seguir las órdenes de David. O sea, tenía el derecho, la autoridad y la capacidad de matar a este benjamita, pero, ¿se acuerdan lo que dijo Pedro? Pero, con mansedumbre y reverencia, pero David decidió no hacer nada al respecto. Una vez más, David tenía el derecho, la capacidad y la autoridad, pero por beneficio de esa persona, de no quitarle la vida, él dijo, no, yo no voy a hacer nada. Si el Señor lo mandó, a lo mejor el Señor va a usar eso y me va a bendecir a mí. En el Mustang, como vimos, cuando ya está enfocado, cuando ya tiene algo en mente, cuando ya se acostumbra a la mano, ya es más tranquilo, ya no está así todo aborazado, está simplemente listo haciendo lo que tiene que hacer. El rey David en este sentido estaba acostumbrado a la mano de Dios. David no se preocupaba por estas personas. Decía, si el Señor lo mandó a hacer eso, está bien, dale, a lo mejor lo va a usar para bendecirme. Esa es la actitud que dice Pedro que debemos de tener. Sí, puede que tengamos el derecho, nos están insultando, nos están faltando el respeto, nos llaman protestontos, nos dicen nombres, pero por beneficio de ellos no hagas nada, solamente preséntale la defensa. Entonces, ese es el rey David. Aquí yo no sé por qué puse Jesús en Getsemaní, aquí se me fue, ignórelo. Aquí sí ya es. El segundo ejemplo es Jesús en Getsemaní, en Mateo 26. Aquí tenemos otro ejemplo de mansedumbre, por decirlo así. Jesús estaba siendo traicionado con un beso por su amigo Judas. Leemos que, o sea, me impresiona que dice Judas, que le dice Jesús a Judas, amigo. Así traicionas al Hijo del Hombre. Entonces estaba siendo traicionado por su amigo. Y Pedro, como siempre es bien loco, intenta defenderlo, le corta la oreja a uno de los que estaban allí. Y Jesús lo detiene. Y Jesús le dice, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que yo no puedo rogar a mi Padre? ¿Y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Jesús está diciendo, a ver. ¿Te acuerdas cuando estábamos allá arriba, en la transfiguración, que querías hacer enramadas y toda la cosa? ¿Tú crees que no puedo decirle a Dios y estos
no sé, bueno, creo que Jesús se haya expresado así, ¿verdad? Pero, ¿y es que no crees que Dios puede hacer algo? ¿Mandar a los ángeles a que me defiendan? ¿Tú crees que con una espadita? Tranquilo, no hagas eso, no es necesario. Ahora, 12 legiones, así nada más, no, pues, bueno, 12 legiones, ¿verdad? De ángeles, ok. Pero veamos todo el potencial que hay aquí. Una legión de soldados romanos era de más o menos 6,000 soldados, dependiendo qué fuentes busque. El segundo de Reyes nos dice que el ángel del Señor en una noche o en un día mató a 185,000 hombres. Ahora usted va a decir, bueno, aquí es el ángel del Señor, es un ángel en especial. Bueno, pero eso no quita el punto. Imagínense, 12 legiones de ángeles y cada ángel matando a 185,000 hombres. Esto nos da un total de 13 billones de personas muertas si el Señor hubiera rogado al Padre. Es decir, hoy en día que hay 8 millones de personas, Jesús, por medio de los ángeles, mata a todo el mundo, resucita una parte y los vuelve a matar. O sea, así de sádico está lo que hubiera pasado, ¿verdad? Si Jesús hubiera orado al Padre. Pero el punto es este, al igual que con David, Jesús tenía el derecho, porque era inocente, lo estaban arrestando injustamente, tenía la autoridad porque es Dios y la capacidad, o sea, podía pedir a su Padre de matar a estas personas, pero, otra vez el pero decidió no hacer nada al respecto por beneficio de ellos. ¿Cuál fue el beneficio? Que Él murió en la cruz. Por eso ahora tenemos acceso al Padre, al poner nuestra fe en Él. Mansedumbre no es nada fácil. Mansedumbre es un fruto del Espíritu, o es el fruto del Espíritu, es uno de ellos. No es de que ya eres cristiano y ya eres manso. No, cuando eres cristiano, especialmente si eres calvinista, estás dentro de una jaula que te tienen que mantener ahí porque a todos quieres calvinizar, ¿verdad? Todos, no, que Calvino y que las doctrinas de la gracia y que el tulip, o sea, no, tranquilo. Ya cuando sales de la jaula ya estás más amansado, ya estás más tranquilo, ya sabes cómo decir las cosas. La actitud de mansedumbre es, o más bien este fruto, o parte del fruto del Espíritu, es algo que uno va recibiendo por la gracia de Dios conforme uno va madurando, conforme uno va estudiando las Escrituras, conforme uno va creciendo y confrontando a las personas. El ejemplo de David y de Jesús nos demuestra que lo que hacemos no debe ser para dañar a las personas, sino hacer algo que les beneficie a ellos. Entonces, en ambos casos vemos que hay alguien que pudiera actuar impetuosamente y sin pensar las cosas, pero el hombre que es manso, es decir, el que está acostumbrado a la mano de Dios, no actúa impulsivamente a causa de beneficiar a los demás. Cuando defendemos la fe, aunque tengamos los mejores argumentos, una filosofía consistente, una cosmovisión a prueba de fuego, debemos actuar y defender nuestra esperanza pensando en el beneficio de las demás personas. David dejó vivir a esta persona que lo insultaba pensando en que Dios podía usar para bien las malas acciones de su oponente. Jesús se dejó arrestar y fue crucificado para nuestro beneficio, que es ser salvos de la ira de Dios. Al entender este verso y las implicaciones que tiene cada palabra, entonces podemos tener esa reverencia que también se nos pide a las personas que se oponen a la verdad. Después de todo, 2 Timoteo nos dice, el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, amigos y oponentes. Debe ser apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente. No dice sádicamente, no dice saques la espada de 2 filos y corta la cabeza, dice no, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Yo sé que no hemos dicho nada de Judas, pero aquí, ¿quién se opone? Los falsos maestros. Corrigiendo tiernamente a los falsos maestros, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. La forma en que presentamos el Evangelio, Dios puede usar esa forma o nuestra actitud para poder llegar al corazón de estas personas por medio del Evangelio. Debemos de ser aptos para enseñar, sufridos, corregir tiernamente a las personas por si Dios les da el arrepentimiento que conduce a la verdad. Y volviendo en sí, escapen del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Cuando hacemos apologética, cuando defendemos la fe, ya sea de personas no cristianas
ateas o incluso los falsos maestros, nuestra actitud hacia ellos debe ser una actitud que lo que hagamos represente a Cristo para que el Señor los pueda sacar de ahí y ellos puedan volver en sí. Esta frase, volver en sí, me llama la atención. Alfonso Ropero tiene buenas cosas de entre todo. A veces creo que se le sale un poquito lo de la izquierda, ¿verdad? Lo izquierdista. Pero en su libro de Una vida centrada en Cristo, él menciona cómo el hijo pródigo es como un ejemplo del nacimiento, del nuevo nacimiento, porque ahí dice, la persona estaba con los cerdos y dice, y volviendo en sí se acordó de dónde estaba. Aquí las personas que están fuera de Cristo no están en sí, no están en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque están bajo el lazo de Satanás. Por eso enfatizamos que no es que yo decidí a Cristo, no, Dios tuvo que hacer algo en mí para que yo pudiera volver en sí y ver que Cristo es la única salida. Nuestras actitudes en cuanto a la defensa del Evangelio deben de ser con mansedumbre y la segunda palabra, reverencia, es decir, con temor, con miedo, con respeto, no a ellos, temor a Dios. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Temor del Señor no es terror, es una vida conforme a la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado y eso incluye el amor al prójimo, es decir, a los que se oponen. Después, siguiendo aquí, el siguiente versículo de 1 de Pedro 3:15, el verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en lo que son calumniados sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Es decir, si somos celosos de hacer lo bueno como el apóstol Pedro nos dice en el verso 13, entonces los calumniadores no van a tener nada por qué acusarnos. Nuestro testimonio, nuestra vida privada, nuestras acciones van de la mano con nuestra defensa. Si no somos perfectos como Cristo nos manda a ser, entonces el mensaje no pasará de nuestras bocas, pero si somos irreprochables, mansos, reverentes, humildes, entonces el mensaje puede ser más efectivo. Volviendo a Esteban, él era recto, lleno del Espíritu, de buen testimonio, y aun cuando fue muerto por los que lo acusaban, no le hallaron nada malo. Asimismo, debemos ser nosotros con nuestra apologética. Entonces, ya para ir terminando, hay unas frases que me gustan aquí de Spurgeon, de su libro de Lectures to My Students, o Ponencias a mis estudiantes, no sé cuál es la traducción en español, pero dice lo siguiente, y obviamente aquí puse estas notas, ¿verdad?, entre los paréntesis cuadrados. Él no lo menciona, pero aquí yo creo la aplicación es igual para el apologista, y dice lo siguiente, que el predicador del evangelio, el apologista, primeramente deba ser participante de él, o sea, del evangelio, es una verdad simple, pero al mismo tiempo una regla de suma importancia. Es decir, cuando el predicador predica el evangelio, es una regla de que él debe de vivir ese evangelio. Es decir, tanto el predicador como el apologista debe de ser nacido de nuevo. No es opcional, es la regla. Antes de que yo empiece a defender la fe y a confrontar falsos maestros, yo primero necesito asegurarme que yo estoy en la verdad y que soy nacido de nuevo y que tengo el Espíritu de Dios. Continúa diciendo, el mundo está lleno de farsantes y hormigueras de alcahuetes del engreimiento carnal que se reúnen alrededor de un ministro como buitres, alrededor de un cadáver. Nuestros propios corazones son engañosos de modo que la verdad no está en la superficie, sino que debe extraerse del pozo más profundo. Debemos escudriñarnos a nosotros mismos muy ansiosamente y muy a fondo, no sea que de alguna manera, después de haber predicado a otros o haber defendido la fe, le agregué, nosotros mismos seamos desechados. Si yo voy a andar corrigiendo falsos maestros, si yo voy a andar defendiendo la fe, si yo voy a andar contendiendo ardientemente por la fe, como dice Judas, yo necesito asegurarme primero que estoy en el Evangelio. Si no estoy en el Evangelio, va a pasar aquí, no sea que nosotros mismos seamos desechados.
La pregunta es, ¿cómo sé si estoy en el Evangelio? Primera de Juan nos da, creo yo, una lista de cosas donde podemos tomar las siguientes. ¿Disfruto de tener comunión con mis hermanos en la fe? Si no disfruto el tener comunión con mis hermanos, entonces no sé si algo no está bien, ¿no? Porque la Biblia nos llama a que tengamos esa comunión, esa coinonía. ¿Camino en la luz en lugar de tinieblas? ¿Confieso y me arrepiento de mis pecados o sigo pecando como si no pasara nada? ¿Obedezco la palabra de Dios? ¿Todo el consejo de Dios revelado en las Escrituras? Hoy estaba escuchando un debate que se los recomiendo mucho no es un debate, es una conversación entre Brandon, ¿cómo se llama este hombre? Déjame lo busco aquí, ¿no? De hecho, lo estaba viendo en la tarde, pero no lo terminé de ver. Se llama Brandon Robertson. Brandon Robertson es un predicador LGBT, él es gay, progresista, y él ha hecho videos como diciendo, ¿sabías que Jesús ayudó a su amigo a salir fuera? To come out en inglés es cuando dices en inglés to come out se refiere a que sales del closet, o sea, que revelas que eres gay. Entonces él estaba diciendo, hablando de la historia de Lázaro, de su resurrección, él dice, ¿sabías que Jesús lo ayudó a salir del closet? O sea, entonces en esta conversación de Brandon con Jeff White, Jeff Durbin y James White, están teniendo esta conversación y este hombre dice, bueno, para empezar, yo no creo que la palabra de Dios sea totalmente inspirada por él, yo creo que es un producto humano que tiene errores. Bueno, aquí, solo en esa afirmación ya vemos que no pasa la prueba. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra de Dios, porque no confía en la palabra de Dios, no siente que sea su última autoridad. De hecho, dice que esta cambia. Entonces, yo le recomiendo esa conversación y ahí podemos ver, James White es a veces de carácter muy fuerte, muy seco a la hora de debatir, en realidad sí son en los debates, pero en esta conversación más informal, aquí se puede ver el interés, no necesariamente de ganar el argumento, sino de hacerle ver a la persona, ¿sabes qué, hermana? ¿Sabes qué? Estás mal. O sea, perdóname con todo respeto, pero lo que tú estás haciendo, lo que dices no va conforme a las escrituras. Que por cierto, no las crees, entonces ¿cómo puedes juzgarlas si no tienes un estándar, verdad? Entonces, obedezco a la palabra de Dios. Si tu respuesta es no, entonces necesitas examinarte. Número 5, amo a Dios y no al mundo. Cuando Pablo dice, Himeneo y Alejandro, ya los entregué a Satanás porque amaron más al mundo. No eran cristianos. Siempre hago lo que es correcto, es decir, lo que es justo, o tengo tendencias a no hacerlo justo. Mantengo una vida pura que represente a Cristo. Todos pecamos, pero ¿es algún pecado en mi vida una práctica diaria? ¿Amo a otros cristianos o hay hermanos que no soporto ver? ¿Practico lo que predico y creo? ¿Es tranquila mi conciencia con Dios? ¿Es mi vida cristiana una que va venciendo al mundo a diario? Si tu respuesta es sí a estas cosas, bueno, tienes la seguridad de que estás en la fe. Si tu respuesta es no a una de estas, no quiere decir que eres un apóstata, no quiere decir que eres un inconverso, quiere decir que necesitas examinarte y empezar a cambiar esas cosas. Porque antes de defender la verdad, debes de asegurarte que estás en ella. Y el punto de todo esto es para que un día, al menos mi meta es llegar a Dios y decirle a este salmo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. La razón por la que le digo me gustaría orarlo es llegar un día y decirle, ¿sabes qué, Dios? Examíname y ve si hay algo malo, sabiendo que no hay. O sea, esa es una meta, no sé si la voy a alcanzar en esta vida, pero esa debe ser nuestra actitud. Sí, pecamos, hacemos cosas que no debemos, pero está ese dolor en nosotros por lo que hicimos que nos lleva al arrepentimiento que conduce a la salvación o nos lleva a ese remordimiento que nos conduce a la muerte. Gran diferencia. Entonces, ya para cerrar,
Primero de Pedro 3:15 con Judas nos está hablando de nuestra actitud que debemos de tener a la hora de confrontar a los falsos maestros, a los que suponen a la verdad, ya sea ateos, de otras religiones, incluso dentro de nosotros mismos, en el cuerpo de Cristo, viendo lo que pasó entre comillas, el avivamiento de Asbury. Yo nunca había visto a los reformados tan déspotas, tan sádicos contra los hermanos pentecostales, y tampoco había visto a los hermanos tan pentecostales tan prendidos por algo que ni siquiera ellos estuvieron ahí. Pero fue un ataque interno, digo interno dentro de la iglesia, de que se estaban tirando de los dos lados. Yo me quedo, bueno, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Cómo está siendo santificado Cristo, apartado como nuestro Señor, cuando uno está diciendo, no, tú eres un cesacionista, tú ni sabes, tú por eso eres un frío, bautriste, le dicen. Y luego los otros, no, pero ustedes nada más ven que un pájaro vuela y ya piensan que es un ángel. O sea, comentarios que no ayudan a nada, ¿verdad? Cuando lo que uno debe hacer, ok, bueno, para empezar yo no estuve ahí, veo algunos testimonios de hermanos eruditos, ¿verdad? Escolásticos, que aparentemente sí es de Dios, pero bueno, es un avivamiento, no lo sé, hay que esperar a que pasen los años, ¿verdad? O sea, no tenemos suficientes cosas para decir que sí es de Dios o que no es de Dios, simplemente vamos a ponerlo a prueba y vamos a esperar qué pasa. Y si es de Dios, gloria a Dios por estos hermanos. Espero que haya habido un cambio en sus vidas, que ahora haya habido esta pasión, este celo por predicar el evangelio, porque hay un giro de 180 grados en sus vidas si no estaban haciendo las cosas bien. ¿Verdad? Solo por el hecho que van a un seminario no quiere decir que son cristianos. Escuchando otras ponencias acerca de cómo sé si el Señor me está llamando al ministerio, dice, hay muchos hermanos que vienen a estudiar para ser pastores y toman clases de sermones expositivos y de hermenéutica, exégesis, pero a veces ellos se dan cuenta que ni siquiera son cristianos. Por eso es que debemos de examinarnos a nosotros día a día para ver si estamos en la fe y de ahí proceder a defender la verdad, santificando a Cristo en nuestros corazones como Señor y siendo mansos y reverentes con los que se oponen. Entonces, con eso creo que podemos concluir esta serie de Judas, falsos maestros entre nosotros. Ok, wow. Mi hermano, yo pienso que el curso de apologética aplicada deberías dictarlo tú y no yo. Después de decir todo esto. Me reí ahorita un poco ahí tras bambalinas cuando estabas hablando de cómo es eso de que ven un pájaro y ya piensan que es un ángel. Es una hipérbole. Sí, nunca había escuchado eso, ¿no? Hermanos, ante todo el respeto. Simón y yo, como ustedes saben, nosotros somos reformados. De hecho, dictamos un curso que se llama eh, Teología Reformada. Ya se me está olvidando el nombre del curso que estamos dictando. Somos reformados y se llama Teología Pentecostal. De acuerdo. Sí, se llama Teología Reformada. Yo creo que es uno de los cursos, digo yo, es uno de los cursos más difíciles que he dictado en mi vida y que todavía sigo dictando. Y pues dicto varios, Simón también dicta varios, sino que este tema teológico y algunas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la predestinación, por ejemplo, son son doctrinas que siempre llaman la atención, tienden a ser mal interpretadas y hay muchas preguntas y cuestionamientos en cuanto a esas preguntas. Y nosotros, solo para poner un ejemplo, una cosa es llamarse reformado y otra cosa es conocer la fe que estás defendiendo o que dices estar predicando. Y siempre le digo a los estudiantes en clase, oye, conoce la fe que defiendes antes de comenzar a defenderla. Conoce la fe que predicas antes de comenzar a predicar.
O de lo contrario, ¿qué es lo que estás defendiendo? ¿Qué es lo que estás predicando? Y pasa frecuentemente he visto muchos apologistas que son protestantes y ahora o son católicos o son musulmanes o son testigos de Jehová o son cienciólogos o están en la nueva era o en fin, porque realmente estuvieron mucho tiempo predicando y estuvieron mucho tiempo defendiendo una fe que conocían. Daban charlas, conferencias sobre la resurrección de Jesús, pero no sabían cuál era el Jesús que había resucitado, no conocían a ese Jesús, no tenían un conocimiento básico de lo que en términos técnicos podríamos llamar cristología, pero de la doctrina de Cristo, que es lo que significa cristología, realmente no conocían nada. Sí, presentaban argumentos a favor de la evidencia, a favor de la existencia de Dios, lo que nos decía Simón iniciando, que el calam, que el cosmológico, que el axiológico, que el moral, que etcétera, etcétera, pero defienden a un Dios que no conocen. Entonces, yo les hago esa invitación, hermanos, a que van a defender la fe y están preparándose en apologética aquí en la academia, en RTM. Genial, los felicito, pero que sea desde una teología válida. Comiencen por ahí, ¿sí? Comiencen por ahí, conozcan la fe que defienden antes de comenzar a defenderla y a predicarla. Pues nada, Simón, realmente anodado, muchas gracias, hermano, por esta charla que nos diste, o sea, terminaste con broche de oro. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. A lo mejor ya no quieren preguntar. A ver si ya no quieren preguntar, no, ya dirán, ¿tú eres reformado? No, ya no quiero preguntar nada. Sergio dice que otra definición de mansedumbre que él había escuchado es fuerza bajo control. Interesante. Acostumbrado a la mano. Chévere. Bueno, cuando tú dijiste el Mustang, yo pensé que ibas a hablar de carros. No. Bueno, vamos con una pregunta. Alguien levantó la mano y la bajó. No sé si fue Alexander o Noé, no sé. ¿Pueden levantar la mano nuevamente, por favor? Aquí en Zoom. Y fue Noé. Mira, ya le iba a hacer la palabra a Alexander. Noé, te escuchamos. ¿Desde dónde nos sintonizas? Dirían en la radio. Buenas noches, soy de Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido, mi hermano. Gracias por estar acá. Ya tengo como un año de haberme metido a todo esto. De hecho, yo, en mi país realmente se mueve bastante el movimiento pentecostal, ¿verdad? Yo, a raíz de estarlos escuchando a varios de ustedes así, entonces investigué todo y ya después decidí salirme de todo ese movimiento, ¿va? Sí. Y pues yo considero hermanos a los pentecostales, pero los neopentecostales sí, a veces uno tiene como bastantes diferencias con ellos, ¿verdad? Entonces, y el punto es que a veces también, digamos, realmente se necesita todo un conjunto de doctrinas para ser salvo, o solo se necesita a Jesús para ser salvo. Esa es mi pregunta, que yo realmente a veces me deja como en dudas, porque a veces nosotros decimos, no, tenemos un conjunto de doctrinas, doctrinas primarias, doctrinas secundarias, decimos, pero sí, yo creo que debe de ser un conjunto de doctrinas. Vaya, a medida que voy conociendo a Cristo, pues yo voy indagando mucho más en eso, ¿eh? Por ejemplo, en cristología, y porque sí me di cuenta del caso que sucedió con Santiago Alarcón, con otro brother también que era apologista también, ¿verdad? Y son cosas que a veces a uno lo deja mucho de qué pensar, ¿va? De hecho, yo me volví presbiteriano, estudiando la teología del pacto, tuve que salir del sistema dispensacional y todo eso, y fue como un shock, pues, o sea, ir volviendo a reaprender todo eso, porque yo creo que en el evangelio, o sea, cuando uno es cristiano no está reaprendiendo constantemente, pues, viendo realmente
O sea, yo voy a adquirir un sistema teológico en mi vida cuando este sistema teológico me responda a la mayor cantidad de preguntas y me resuelva la mayor cantidad de problemas, pues. Entonces a veces, pero sí tengo esa pregunta respecto a eso, pues realmente para que una persona sea salva realmente necesita tener todo ese conjunto de doctrinas que nosotros decimos que son necesarias, o solo con Cristo realmente se obtiene la salvación. Gracias, gracias Noé por tu pregunta. Realmente es una pregunta bastante interesante, sobre todo en un mundo que tiende mucho al ecumenismo hoy en día, ¿no? Frecuentemente la pregunta es, bueno, creemos en el mismo Jesús, creemos en el mismo Dios, leemos la Biblia, la misma Biblia, así que no hay ningún problema. ¿Qué dirías tú, Simón? Bueno, no, gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta bastante buena. Nunca me la habían hecho así, de esa manera. Pero, por ejemplo, acordándome del primer sermón de Pedro en Pentecostés, Pedro empieza a ver cómo el Señor Jesús cumplió lo que estaba profetizado, ¿no? Que era básicamente lo que estaba pasando en Pentecostés. Entonces, en Hechos 2, en el verso 37, allá cuando el Señor confirmó que Jesús es Dios y les echó la culpa a los judíos y ustedes crucificaron al autor de vida, entonces dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La palabra compungido de corazón es una palabra que expresa algo que es traspasado. O sea, sus corazones fueron traspasados con las palabras que Pedro estaba hablando acerca del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Y ellos dijeron, ok, no tenemos salida, no tenemos escapatorias, ¿qué tenemos que hacer? Pues Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y confiesen al Señor Jesús. Que Él es quien dijo quién era, que era el propósito de todo el mensaje. Más adelante, en Romanos, Pablo nos dice en Romanos 10, verso 8, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo Pedro? Pablo, ¿qué está diciendo? Tienes que creer que Jesús es Señor y que resucitó de entre los muertos. Algo que confirma en Primera de Corintios 15, verso 3 y 4, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La pregunta ¿es necesario todo este conjunto de doctrinas esenciales para que yo sea salvo? Para ser salvo necesitas confesar que Cristo es Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene suficiente poder o tiene el poder para convencer a las personas. El Espíritu Santo es el que te lleva al punto de escuchar este mensaje y decir, lo creo por fe. Obviamente, cuando eres nacido de nuevo, no sabes toda la teología. Nosotros no sabemos toda la teología. Hay muchas cosas que aún seguimos descubriendo en las Escrituras. No porque es algo nuevo, sino porque es nuevo para nosotros nada más. Pero uno no termina de aprender. Entonces, con que tú creas el Evangelio, que Cristo murió y resucitó, la Biblia nos asegura que serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y Jesús dice, enseñándole las cosas que he mandado y que se bautiza. El bautismo no es para salvación, pero es un mandato. Cuando tú vas creciendo, cuando tú te vas desarrollando como cristiano, entonces tú vas a ser expuesto a estas doctrinas. ¿Cuáles? Por ejemplo, de que Cristo es Dios, lo cual tiene sentido. El único que pudo rescatar a la humanidad no pudo haber sido un hombre, tuvo que haber sido Dios mismo que
se hizo hombre para poder pagar la deuda que yo no iba a pagar, ¿verdad? Otra doctrina, que Dios es un Dios revelado en tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene su trabajo en la salvación del hombre. Dios es el que elige, el Espíritu Santo es el que paga el precio y el Espíritu Santo es el que regenera a la persona. Entonces, estas son, haz de cuenta, yo necesito saber todo eso para ser salvo. No, necesitas creer que Cristo es Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos. Los demás tú vas a ir aprendiendo en una iglesia de sana doctrina, una iglesia que respete las escrituras, que la tenga como su máxima autoridad, que sean fieles a ella y que sean aptos para enseñar. Entonces, la respuesta es, cree que Jesús fue resucitado entre los muertos, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón y serás salvo. Lo demás, el Señor te lo va a ir mostrando conforme vayas creciendo en su palabra. Perfecto, gracias Simón. ¿Alguien más tiene allí alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano, pueden enviarlo por el chat. Vamos a ver si hay alguien ahí en las redes de pronto, Simón. A ver, miremos. Y aquí no he visto. A ver, miremos a ver si hay más. A ver. Ok, bueno. No, creo que no hay más preguntas por allí. Yo creo que... Noé levantó la mano otra vez. ¿Quién? Noé, otra vez levantaste la mano. A ver, te escuchamos, Noé. No, sí, me dejó bien claro, la verdad, la pregunta, ¿verdad? Porque a veces en ese debate que muchas veces se genera, ¿verdad? A veces también, a veces cuando uno está en esta etapa de conocer el Evangelio, defendiendo el Evangelio, también a veces nosotros nos preguntamos, bueno, realmente cuando vemos que otras personas no abrazan hasta cierto punto, hay doctrinas como decir la Trinidad, la divinidad y humanidad de Cristo, que si estas personas no abrazan estas doctrinas, entonces estas personas vienen a ser hasta cierto punto, como decir, herejes. Y creo que, como ustedes estaban diciendo, que es bien importante, si yo no conozco este conjunto de doctrinas, entonces ¿cómo me voy a identificar a una persona que es un falso maestro? ¿Y cómo voy a identificar a un hereje? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, yo tengo una persona ahí en mi Facebook que él se graduó en un seminario en Costa Rica, él es pastor y todo eso, de una iglesia metodista, y él dice que Dios es amor y todo eso, pues, pero realmente él sigue el movimiento LGTB porque es algo que últimamente nos vamos a estar topando bastante. Y nosotros necesitamos diferenciar bastante eso, porque eso no se trata de que, no, yo ya me sé un poco de apologética, sé algunos argumentos, entonces ya ahí sí voy a poder defender el Evangelio, pero realmente es saber diferenciar estos puntos, porque si no lo sabemos diferenciar, entonces llego a ser como reprobado más bien, ¿verdad? Pero no, muchas gracias. Voy a considerar meterme posiblemente a un curso, tal vez, porque como ahorita también llevo unas clases de psicología en la universidad, entonces a veces la académica también es un poco compleja, pero ahí estamos pensando en hacerlo. Vale, no, gracias. Por aquí bienvenido. Y lo que pasa es que mira, cuando Pablo dice que si Jesús nos resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Hay algo aquí particular, y es que es como una cadena, como una secuencia, digamos que una cosa llega a la otra. Bien lo decía Simón, realmente la resurrección de Jesús es un evento tan importante que pone las palabras de Jesús y pone la Biblia completa como una Biblia, como la palabra de Dios, como palabra confiable, como palabra inerrante, ¿sí? ¿Eso te lleva a qué? Eso te lleva naturalmente a Dios. Cuando llegas a Dios, entonces hay otra pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Sí?
siempre que a mí me preguntan, ok, por dónde puedo comenzar una conversación con un ateo, por ejemplo? Muchos dicen, no, hay que comenzar por la existencia de Dios. Yo siempre aconsejo que comencemos con la resurrección de Jesús. Porque si tú logras a esta persona demostrarla, no convencerla, más bien persuadirla, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero si tú persuades a esta persona a que crea en la resurrección de Jesús, oye, ya todo está solucionado. Si cree en la resurrección, cree en Jesús, cree en la Biblia, cree en Dios, porque Dios es el que lo levanta entre los muertos. No es como esa burla que hace el ateo, que a veces nos dicen que ustedes creen en Jesús, que es un zombie que se levantó entre los muertos. No, Jesús no es un zombie. Dios es el que lo levanta entre los muertos. Entonces mira que una cosa lleva a la otra. Demuestras que Jesús resucitó, por ende Jesús existió, por ende su palabra es inerrante, es confiable, por ende Dios existe. Bien, pero igual no podemos quedarnos solamente, y lo dice Hebreo, no podemos quedarnos con los rudimentos de la fe, bautismo, perdón de pecados y se acabó todo. Nosotros debemos seguir perseverando, nosotros debemos seguir estudiando, debemos seguir meditando en la palabra. ¿Por qué? Bueno, este curso se llama Falsos Maestros entre nosotros. Hay falsos maestros entre nosotros. Así que la apologética es por eso. Si en algún momento tú te preguntaste, ¿para la apologética para qué me sirve? ¿Acaso Dios necesita ser defendido? No. ¿Acaso la Biblia necesita ser defendida? Tampoco. ¿Jesús necesita ser defendido? Tampoco. La apologética es necesaria por esos falsos maestros y por toda esa gente que está siguiéndolos, por toda esa gente que está en esas falsas doctrinas, que está siguiendo falsas enseñanzas. Y en eso debemos ser nosotros totalmente radicales. Gracias, Noé, por tu pregunta. Gracias a todos los que participaron en este curso, en estas 8 semanas. Wow, 8 semanas estudiando el libro de Judas. Mira, imagínense, un libro tan corto y estudiamos 8 semanas ese libro. Ahora imagínense estudiando el libro de Isaías, por ejemplo, o las otras cartas de Pablo. Bueno, entonces hay que sacarle provecho a la palabra de Dios. Simón, mi hermano, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo. Gracias a tu familia por prestarte todas estas horas a nosotros para que nos estés edificando y nos estés formando. No sé si tengas algo ya finalmente para decir, un mensaje para enviarle a todos. No, pues agradecido con el Señor primeramente por permitirme compartir, ¿verdad?, de todo lo que Él me ha dado. Como mencioné al principio de la serie, Judas es uno de mis libros favoritos, porque marcó mi vida en el sentido de que me impulsó a estudiar más, a examinar mejor, no a estar de criticón, sino más bien a poner a prueba todas las cosas, a que yo pueda ser experto, aunque todavía no lo soy, en quién es Jesús, para que cuando venga alguien con un Cristo diferente lo pueda reconocer y pueda tomar cartas en el asunto, por decirlo así. Pero una vez más, como dijiste, gracias a ustedes que me acompañaron las 8 semanas. Gracias por su tiempo, gracias por que toman tiempo, no para escucharme, sino para estudiar la palabra de Dios junto conmigo y así poder crecer juntos. Es en verdad un privilegio y un honor servirles. Gracias, Simón. Recuerden que, bueno, Simón dicta varios cursos dentro de la academia. Los dos dictamos teología reformada, él dicta respondiendo al hinduismo y budismo, y se vienen otros cursos como el curso de homilética y bueno, hay otros cursos que vienen ahí en camino, entonces por favor estén ahí bastante pendientes. Están abiertas las inscripciones para los programas de apologética para que aprendan a responder precisamente. Entonces tenemos apologética histórica, apologética científica, respondiendo a las teologías y desafíos contemporáneos, el programa en teología sistemática y el programa completo en teología y apologética cristiana, que incluye todos estos programas y otros cursos adicionales de RTM Academy.
Y si después de terminar de estudiar apologética con nosotros quieren continuar sus estudios, pueden pasar de aquí a la Universidad Bautista de Luisiana, donde les estarán homologando incluso hasta 98 horas crédito del programa de la licenciatura en estudios bíblicos o del diploma en teología. Entonces, las puertas están abiertas acá en RTM Academy. Vayan al enlace de la descripción. Si ustedes ya fueron allí, no necesitan volver a hacerlo, para que estén muy atentos de los eventos y conferencias, cursos gratuitos que vienen también de aquí en adelante. Entre ellos viene ahora mismo en abril, tenemos el congreso, el segundo congreso internacional Misión Ismael, que es sobre responder al mundo musulmán precisamente. Entonces allá Simón y yo también estaremos entre los conferencistas, y tenemos varios conferencistas internacionales, ex musulmanes, apologistas, teólogos, que estarán ahí disponiendo de su tiempo. El evento es totalmente gratis, entonces los invitamos a que estén allí. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado estas 8 semanas, y nos vemos nuevamente en otro curso o en otro taller de este programa de educación continua de RTM Academy. Gracias a todos ustedes, feliz noche, adiós. Bendiciones.